¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a unirlo con el directo que ya hemos hecho esta semana, ¿verdad? Cuando hablábamos un poco de los temas que tenemos ahora de falta de identidad, o utilizamos las redes sociales muchas veces cuando no nos sentimos a gusto con nuestra identidad, nuestras bases, ¿no? Sí. Y ya entroncamos con una de los pilares sobre los que baso yo mi trabajo en consulta, que es el trabajo de las emociones. ¿Vale? La base de mi trabajo se basa en Roberto Aguado, un psicólogo español, creo que es de la zona del centro, pero trabaja en varios puntos en España, tiene varios libros, la verdad que todos recomendables. Y a mí lo que me gusta de su trabajo es que él no habla de emociones como otros, en su momento Ambrosio, así, que meten mucho la parte negativa de las emociones, ¿no? Vale. A lo que estamos acostumbrados de ansiedad, rabia, un poco. Él ya mete muy claro emociones positivas y emociones negativas. Y realmente él no diferencia emociones positivas ni negativas. Diferencia emociones. Vale. ¿Y eso qué significa? Que la emoción siempre es buena, positiva, si el momento en el que la vives es el adecuado. Sí. Estamos hablando otra vez de texto-contexto. Vale. Si tú tienes una emoción de rabia en un momento de lucha, de ataque, que puede ser hacer un examen, que puede ser hacer un trabajo nuevo, que puede ser cualquier cosa que te exija fuerza, Sí. la rabia es correcta. Sí. El problema es si mantenemos esa rabia en cualquier momento. Vale. Y eso es lo que nosotros ahora, en un ambiente de tranquilidad, de repente tenemos rabia. Eso lo denominamos así, estrés. Sí. Que nos sentimos atacados, ¿verdad? Sí. Vale. Pues yo hoy quiero hablar realmente, unido con esa falta de emoción, con esa falta de identidad, con eso que últimamente utilizamos esos recursos para tapar un poco esas carencias que sentimos, ¿no? Vamos a hablar justo de la ausencia de emoción. Vale. La tristeza, que es un poco la enemiga, yo creo, del siglo XXI. No se puede estar triste. Sí. Y me parece que es una de las pandemias que estamos viviendo realmente, ¿verdad? Estamos en un mundo, para bien y para mal, en el que tenemos que estar alegres, tenemos que estar activos, tenemos que estar siempre, como digo yo siempre, que te ríes tú un poquito de mí, a tope, ¿no? A tope, sí. A tope. Viene un poco desde la revolución industrial, ¿verdad? Que se vuelve un poco todo. Lo más importante es la producción, siempre producir, siempre producir. Y ese ambiente mecanicista pues, se ha extendido también a lo biológico, ¿no? Siempre tenemos que estar produciendo. A tope. A tope. Da igual qué emoción sea, pero que no sea ausencia de emoción. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando en un hogar, un niño, no le permiten estar triste? Sí. Pues siempre le van a estar dando estímulos, le van a estar dando tal. No puedes estar triste. No puedes parar. Entonces ese niño nunca sabrá vivir la tristeza. Y ahí nos vamos a ir a la importancia de la ausencia de emoción. Sí. ¿Qué significa la ausencia de emoción? Neurológicamente. Digamos, hay una base, digamos, de dos neurotransmisores, que por cierto vienen del mismo sitio, de la glutamina, el aminoácido esencial de glutamina, y aparece glutamato y aparece GABA, ¿verdad? Vale. Glutamato es la base de activación, donde nos ponemos todas las emociones, digamos, esas que podemos considerar negativas con el planteamiento anterior, ¿no? Rabia, aversión, miedo, pánico, están en un entorno glutamato. Y todas las de inhibición, que estaríamos en un entorno GABA. Vale. Ahí ya depende de la hormona que se una a ese neurotransmisor, ahí generaremos un tipo de emoción u otro. Llega un momento que no hay ninguna hormona que funcionaría como neurotransmisor. Ninguna. Y de repente solo hay GABA, solo hay inhibición. ¿Eso qué significa? Es un reset. Lo que está buscando tu cerebro es resetearse. Parar, meterse para adentro y pensar. Y sentir. Y ver dónde está.
y decidir si voy por aquí o si voy por allá. A nivel informático, es más fácil. Un ordenador que reiniciamos. Sí. Claro, si lo pensamos nuestro supercerebro como un superordenador, alguna vez tendremos que pararlo. Pararlo, muchas veces desinstalar algún programa, Desinstalar algún programa muy actualizar algunos. buena, actualizar algunos, Sí. Añadir otros. añadir otros. ¿Qué sucede cuando ese superordenador siempre está andando? Procesos. Pues siempre habrá alguna biblioteca que se quede enganchada, algún proceso que se quede enganchado. Y claro, eso ahora lo unimos a la sociedad en la que vivimos. Si no nos permite nunca, o está mal visto, quedarnos quietos y pensar en nosotros, de repente, pues es que siempre estaremos buscando estímulos. Por ejemplo, la música. Sí. Antes la música era un símbolo de fiesta, ¿verdad? Era el momento bonito, el de la música ahora, bueno, por suerte en cierta manera, pero es que nos acompaña por todos lados, los auriculares que usamos, ¿no? Es que vamos andando por la calle y casi ya no sabemos andar sin música. Antes yo recuerdo andar, ¿qué era? Yo recuerdo andar por la calle y era el momento que te estabas pensando, ¿no? Sí. Que dabas vueltas a las cosas y a veces hasta algún semáforo tenías algún susto, ¿no? Porque te metías ensimismado en tus pensamientos. Ahora, si no sales con auriculares, yo el primero, parece que no puedes andar, que no te dejas ese momento. Eso lo vamos a alargar a todo. Sí. De repente, tú te sientes en casa y en cuanto te notas un poco vacío, un poco vacía, un poco bloqueado, algo que no entiendes. Sí. Teléfono, Teléfono, redes sociales. redes sociales, la televisión de antes. Sí. No nos encontramos. Nos encontramos con nosotros mismos. O muchas veces encontramos en una cierta imagen de una cierta persona que acompañamos y creemos la ilusión de esta identidad, que queremos tenerla, ¿no? Fantástico, porque quería unirte con eso. ¿Cuál es la emoción? Para llegar a tristeza, antes lo comentábamos, ¿verdad? Para llegar a tristeza, justo el proceso que se ha preparado antes, hay un punto en el que el GABA se junta con la hormona acetilcolina, que hace de neurotransmisor en este caso. Sí. Y esa la emoción que produce es admiración. Y de repente estamos viendo como en el proceso que estoy viviendo yo ahora, gracias a Alex Molinero, gracias Alex, el tema de es qué bien lo hace mi compañero, mi compañera, qué bien lo hace aquel. Nos estamos comparando, Sí. admirando. Pero la parte negativa de esa admiración, ¿cuál es? Yo lo hago mal y él lo hace bien. Pero eso depende también de cómo es este sentimiento de admiración, ¿no? Sí, exacto. Vale. Claro, eso es. Hay una parte muy positiva, Sí. porque nos permite socializar. Y muchas vamos a veces tomar juntar. el otro como ejemplo. Exacto. Y nos permite juntarnos, socializar, Sí, hacer grupo, eso irnos hacia nuestra tribu. Sí. Pero claro, cuando se está acabando la acetilcolina, empezamos a entrar en esa parte interior de inhibición, la GABA empieza a subir, yo lo hago muy mal, él o ella lo hace muy bien, yo no sé hacer nada y me voy metiendo dentro. ¿Y te acuerdas aquel vídeo que hicimos, aquel directo sobre cierto café con cierta persona? Sí. Nos estamos yendo a tomar café con nosotros mismos. Eso es. Nos estamos yendo... De hecho, este directo, no lo hicimos, ¿no? Solo hemos comentado esta frase. Sí, es verdad. Solo hemos comentado, ¿no? Puede ser, Tenemos eso que es. hacer este directo. Tenemos que hacer ese hacerlo, directo, sí. ¿no? La idea es cuando estás en inhibición, que te estás metiendo dentro, estás tomando un café contigo mismo. Sí. Muy Y a- bueno, ¿eh? Me Y a gustó. veces no te gusta. Bueno, a veces no, la mayoría de veces. Sí. Porque normalmente siempre vamos a montar máscaras, protecciones, sistemas de defensa, ¿no? A nivel terapia, venga, a nivel terapeuta, ¿cuál es el trabajo que realmente nosotros tenemos que hacer para ir hasta aquí? Y me dirás, pero que le tenemos que llevar a la persona a tristeza. Sí. Exacto, pero parece
la contra, Sí, ¿no? parece el contra, ¿no? Tengo que sacarla de ahí, ¿no? Eso es. Yo creo que es lo que piensa la mayoría de los terapeutas. No, no, yo tengo que sacar a esta persona de podría decir, estado de tristeza, Exacto. de ese estado de tristeza. Es que realmente nuestros clientes o personas a las que tratemos muchísimas veces no van a saber diferenciarlo. El estado de tristeza. En cuanto noten alguna sensación de bloqueo, vacío, confusión, lo van a asociar a tristeza. Y la tristeza realmente no es eso. La tristeza es cuando miras para un lado, miras para otro y no hay nada. Es que estás tú. Estás tú. Y es una sensación de soledad muy extraña. Porque puedes estar rodeado de un montón de gente y te sientes solo, sola. Eso es tristeza. Y muchas veces el punto negativo dura poco, porque luego genera un vacío. Y el vacío es el que te permite mirar hacia donde quieres ir. Depende cómo seas, cómo lo hayas vivido antes o no. Vale, solo una cosa aquí. O sea, los terapeutas deberían, voy a hablar así, pero si estoy equivocada me corrijas, ¿ah? Deberían comentar eso con sus pacientes o hasta mismo ayudarles a vivir este momento de tristeza Eso es. para que ellos puedan mirar hacia adentro y ver de verdad para dónde quieren tirar, ¿no? Sería eso. Pero decirles que no hay ningún problema en vivir esa tristeza. Exacto. Porque, vale, llegamos a un punto donde no nos dejan estar tristes y necesitamos vivir eso en ciertos momentos de la vida. Y ahí podemos utilizar la famosa expresión que se está utilizando mucho, mucho en ciertas escuelas, el deep learning, explicar el análisis de sangre a una persona desde todos los grados, todos tal, que al final la persona se queda con un montón de datos que no le sirven para nada. Yo haría este deep learning, este aprendizaje profundo, desde las emociones. Vale, perfecto. Vamos a diferenciar cada emoción como toca Sí. y en el contexto en el que están bien encuadradas. Sí. Y a partir de ahí, tu cabeza sabrá gestionar. Yo siempre he dicho que yo con mi trabajo lo que hago es dar conciencia. Eso que te iba a preguntar ahora, ¿no? ¿Cómo tú conduces tus personas, tus clientes, Exacto. a este camino de vivir esta tristeza en ciertos momentos? Vamos buscando esa unión física sobre esos músculos que han ido activándose o desactivándose, ese grupo de secuencias, y que lo unimos con ciertos momentos emocionales que han podido inhibir esos procesos. Y de ahí suelen aparecer, digamos, las primeras emociones, los primeros bloqueos. Y hay que buscar siempre cuál es el que ha hecho, digamos, la piedra de toque. Clac. Ese es el que hay que romper. A partir de ahí, y no quería entrar, pero vamos a la base. ¿La base cuál es? Buscar, no es una emoción, vamos a llamarle una metaemoción, un bloqueo, o sea, no un bloqueo no, una combinación. Sorpresa. Cuando a la persona la llevas a sorpresa, es el vacío. No hay nada. No sabe a dónde cogerse. Te vas a fijar que muchas personas cuando te vengan a consulta, cuando sientas que hay algo que reconcome, pregunta a ver si le gustan los cambios, las sorpresas, las fiestas, todos. Probablemente te diga que no. Porque esa sorpresa es la que le rompe, la que no sabe a dónde. Y él está muy a gusto en su bloqueo. Está acomodado. Está acomodado. El bloqueo, lo que comentábamos, la principal base, característica de un bloqueo es la base, rigidez. Entonces te apoyas. La sorpresa te rompe. Y esa sorpresa es la que te puede llevar a ¡bum! Tristeza. Porque el cerebro lo va a pedir. El cerebro le vas a meter tanta confusión que te va a decir, quiero parar, sentir y decidir. ¿Ya te ha ocurrido que alguna persona no ha querido vivir este momento de tristeza? No, una vez. Un montón. Un montón. Un montón. Por eso tienes que hacer un aprendizaje profundo al inicio. Explicar a la persona que esto va a pasar y que lo vamos a vivir. La diferencia, ¿cómo es? Haciéndole entender que no estás solo en ese proceso. O sea, que es donde entra la figura del La terapeuta. figura del terapeuta explicándole, estoy contigo. Eso es, estoy contigo y vamos juntos, no estás solo en esta caminata. Y durante estos días te va a pasar esto, esto y esto. Y te vas a tener un problema muscular, vas a tener tiranteces, posiblemente tu intestino grueso llame a la puerta, ese terminar las digestiones, ¿no? Empiezas
a sentir diferente, ya empieza la microbiota a funcionar. O sea, que es una mistura del emocional con el físico brutal. Exacto. Si al final estamos hablando de hormonas Sí. neurotransmisores, si empieza a funcionar todas las hormonas aquí de la cabeza, automáticamente ¿qué? El hipotálamo empieza a controlar el termómetro corporal, la microbiota del intestino empieza a funcionar, empieza a haber hormonas funcionando por todo tu cuerpo. Entonces, las digestiones cambiarán, los procesos de alimentación cambiarán, el proceso del sueño cambiará, tanto el sistema inmunitario, el sistema RAS, el tiroideo, todos, porque estamos hablando del manejo de estrés, al final, del manejo de situaciones, del manejo de emociones. Volvemos a repetir, yo siempre, no creo que... Es que me parece tan tonto separar el cuerpo en tartas, en pequeñas porciones. Sí, es un todo. Es un todo, es un todo. Claro, yo no soy ni quiero saber de todo para ayudar a la persona. Volvemos al tema de decir... Llego hasta aquí, Llego de hasta aquí... aquí, yo tengo un compañero o una compañera que te va a ayudar ahora y sé que lo va a hacer genial. O este es el momento de que tú, como cliente, como persona, empieces a trabajar, empieces a moverte y demostrarte que quieres hacerlo. A mí no. Que quieres vivirlo. Que quieres vivirlo. O mejor, que quieres vivir. Que Porque quieres vivir. hemos hablado de eso, ¿no? Sentir las emociones es vivir. Es vivir, es vivir. Y encima, por culturas. Vamos a ir a culturas. Y repito, que la base de hoy es la ausencia de emoción. Que esa es un poco donde quiero centrarnos, ¿no? Hablar de emociones cuando no están las emociones, que es lo bonito. Por ejemplo, nosotros vivimos en una cultura del sur del Mediterráneo que está muy unida al estar, digamos, en la calle, a la música, el estar juntos, las emociones, ¿no? La cultura latina somos primos hermanos, o sea, es un poco, es así. Sí. Es que tenemos esa pasión, ¿no? Y repito, quiero volver a ese niño que nunca ha vivido esa emoción tristeza. Ese niño que nunca ha vivido la emoción tristeza, ¿qué le sucede? Que siempre va a buscar estímulos. No va a ser capaz de mirarse hacia adentro. Siempre va a buscar estímulos. De una manera u otra va a tener siempre música, ruido. O... Una cosa, este niño tampoco va a saber gestionar bien sus emociones, o sí lo va. No, eso es. Vale. Eso quiero decir. Esos estímulos, esas emociones, esos estímulos externos va a hacer que tapar esa falta de emocionarse. Claro, el famoso que los niños tienen que saber aburrirse. Eso quiero decir, ¿no? Cuando nosotros ahora vemos a un niño que no sabemos, que empieza a hacer pataletas, que empieza tal, claro, a ese niño nunca lo han dejado quieto y viviendo su cuerpo, su tal, y decir, pues, hacia adentro. Le hemos puesto siempre una tableta, le hemos puesto un teléfono, un juguete, que sea. Un juguete, un estímulo. Sí. Y al final, claro, ese niño o niña está sobreestimulado. Eso es. No va a mirarse nunca hacia adentro. Vale, ese niño avanza, ese niño o niña avanza, ahora es un adolescente. Vale, y tenemos el punto de los teléfonos, de las redes sociales. ¿Y ese problema qué va a hacer? Crecer al infinito. Vale. Entonces ya no está desarrollando esa identidad, ese proceso que tiene que... Porque la adolescencia, nos vamos a acordar, ¿qué hacíamos nosotros en la adolescencia? Era una época de frustraciones. Sí, ya ser adolescente ya es algo difícil, y si tú no tienes identidad, peor todavía, Claro, ¿no? no la estás haciendo, o sea, tienes un montón de frustraciones, quieres hacer todo y no haces nada. Te enfadas con tus padres, te enfadas con tus profesores, con tus amigos, contigo mismo. Esa es la guerra de la adolescencia. Sí. Porque está creando un tema bioquímico en la cabeza terrible. Entonces, de repente, le estás haciendo que ese niño o niña no ha sabido gestionar esa tristeza. Y ese niño, ahora niña, tiene una bomba en la cabeza. Claro, cuando de repente entre hacia esa zona GABA, sin ninguna hormona, ¿qué va a pedir? Estimulación. Vale. Estimulación como si no quiero mirarme dentro. De ninguna de las maneras me doy miedo. La palabra es esa, es miedo.
que sería la otra... Ya entraríamos en las otras emociones. Vale. Pero ya en glutamato. Pero antes de eso, ¿qué voy a hacer? El teléfono. Claro, mi identidad empieza a ser ya exterior. Las neuronas espejo empiezan a llamar a la puerta. Sí. Empiezan a decir, ¡ey! Ya estoy aquí otra vez. Ya nos volvemos a encender. Entonces, todos nuestros estímulos, todas nuestras emociones van a depender de fuera. Estamos vendidos. Estamos vendidos. Entonces de repente el entorno cambia, el contexto cambia. Ahí puede derivar cualquier cosa. Ese niño o niña crece. Necesita, en su momento probó la dopamina. La dopamina en la cabeza entre glutamato y GABA, en esa mezcla aparece la dopamina mandando, la hormona dopamina. Y eso es alegría. Y ese cerebro se engancha. ¿Y dónde él busca eso? La más famosa es la droga. Sí. Dopamina química, cocaína. Sí. Eso es una adicción. Vale, solo un paréntesis aquí. Hay también, vamos a decir, ciertos niños y niñas, ¿no? Que no van para este lado. Tiro para un lado, vamos a decir, la parte depresiva también, ¿no? Exacto. Que es cuando se cierra aún más. Exacto. Hay ese juego de, como no he sabido gestionar esa tristeza, si entro, ¿cómo voy a salir? Sí, o sea que tenemos los dos problemas. los dos problemas. El que voy a vivir a vida a lo loco y lo que se cierra para el mundo. Exacto. De repente no gestiona, no tiene ese momento de parón. Sí. No sabe estar. Y a lo mejor por una circunstancia de la vida ha tenido un golpe terrible y se ha quedado entre tristeza y pánico. Sí. O sea, se ha quedado bloqueado. Y eso es un problema. Es un problema terrible. Es donde tiene que entrar el terapeuta para ayudar este niño o ya futuro adulto, ¿no? Que muchas veces cuando toca la puerta ya es un adulto. Ya es un adulto. Eso es, porque ahora nos vamos, claro, ese niño, niña, adolescente se ha vuelto ya adulto. Ya es un hombre, mujer, y eso, ese continuo estar activado, ese sistema emocional, ese sistema de gestión del estrés, Sí. ya estamos con los 3 ejes, lo que comentaba, ¿no? El tiroideo, el inmunológico, el inmunitario, el sistema RAS, ya estamos a tope. La máquina está funcionando a tope durante un montón de tiempo. Siempre estamos en estrés, al final estamos activados, estamos en guerra. Aunque cambie, siempre estamos, porque no hemos tenido esa sensación. Y ya empieza el cuerpo a no estar bien. Es cuando entonces el cuerpo, la verdad, el cuerpo ya está dando señales antes, ¿no? Seguramente. Antes, muy antes de todo eso. Podemos tener un proceso de acné, podemos inflamación de articulaciones. La postura también. La postura. La postura puede ser un primero señal de todo eso, de que algo no va bien. Totalmente. Es muy visual, ¿verdad? Sí, porque es muy visual. Es algo que te llama enseguida. Sí. E incluso hay otra cosa que hay que ser un poco más fino, pero también si empiezas a fijarte te darás cuenta. La comunicación no verbal. Vale. Esos gestos agresivos. Sí. O no gestos. Esa mirada hacia abajo. Esa mirada hacia la izquierda. Mirada hacia la derecha. La posición de las manos. La posición de los pies. Ya te están indicando... O sea, que el cuerpo ya no está dando el señal. Muchas veces antes de la propia persona se da cuenta de todo lo que está pasando con ella. Entonces, claro, el terapeuta tiene que observar estos señales físicos también, porque muchas veces en el físico ya vas más o menos a entender lo que está pasando con el emocional de esta persona. Fíjate, lo acabas de decir, observar. ¿Cuántas veces he hablado de la importancia del observador? Del observador, ¿no? La importancia del observador, la importancia del observador. Siempre nos está dando pistas. Y esas pistas, a ver, tenemos esta pequeña sociedad en la que vivimos, hay una expresión que ya la he comentado aquí, que yo la odio, es normal. Sí. No, yo también la odio. O sea, no es normal. También la odio. De repente levantarte por la mañana con la boca seca y pastosa, que no has digerido, que la cena te ha sentado fatal, es normal, pasa a veces, no es normal. Que te despiertes a las 3, 4 de la mañana, no es normal. O que despierte con un puto dolor de cabeza. O que despiertes con un gran dolor de cabeza. Eso es la palabra. Y no es normal. Eso quiero decir, ¿no? Al final,
nos lo metemos, ¿no? Sí. En el cajón y lo seguimos metiendo, lo Eso seguimos es. metiendo, lo seguimos metiendo. Y de repente aparece un día Que no cabe más nada en el cajón, que no tengo cabe, que... que no cabe nada en el cajón y empieza a desbordarse. Sí. Vamos a ver, hay otra cosa que quería matizar. Mm. Se empieza a desbordar y aparece la depresión. Vale. Que la depresión... La depresión en este caso va a ser un casi tercer o cuarto síntoma, ¿no? Porque el físico ya empezó a dar señales antes, ¿no? O sea que la depresión va a ser un señal que ya está ahí, caso... La depresión es una enfermedad terrible. No, sí, pero ya... Ya tiene el la cuerpo... unión de todos los Eso síntomas. es. Ese cajón ya desborda. Eso es. Y ahora me dirás, depresivo y triste, ¿qué diferencia hay? Muy bien. Claro, porque en el lenguaje hemos utilizado la palabra depresivo de una manera muy liviana. Vale. Una depresión es una enfermedad terrible y las personas sufren una barbaridad. Y hay que tratarlo desde todos los puntos de vista, tanto biológico, psicológico, emocional, físico, desde todos los puntos, porque con la depresión te mueres. Sí. Es una enfermedad mortal. Sí. Entonces es muy importante. Y muchas veces utilizamos el término depresivo de una manera... No, estás depresivo. No, los depresivos no quieren vivir. Los tristes no saben cómo vivir. Es un poco así. O sea, que vaya contexto. Uno no quiere vivir y otro no sabe. Eso es porque está diciendo el triste, el depresivo está en un pozo. Por eso quiero muchas veces que seamos un poco cuidadosos con las expresiones. Sí. Nosotros o sea, en la calle, y sobre todo como terapeutas, la palabra depresión, hay que utilizarla cuando es. Y hay que hacer un montón de pruebas, y hay que pasar por psiquiatría, y hay que pasar por medicina, y hay que pasar por psicología, y hay que pasar porque es grave. Sí. Es grave. Nosotros no decimos... estás amarillo, tienes sífilis, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, en este caso la importancia entonces de la comunicación del terapeuta con su paciente, ¿no? De explicarle muy bien si lo que tienes es una depresión o si está en un estado de tristeza. El respeto. No debería haber respeto, sí. Hay que tener siempre hilar muy fino. Ahí los expertos psiconeurolinguística, ¿verdad? El famoso PNL, ahí sí que manejan esa línea fantásticamente, ¿no? La biodescodificación y demás. Es muy importante ese tipo de palabras. Y ser respetuoso. Triste no es depresivo. Tristeza no es depresión. Entonces, ya cuando llegas a esa depresión, ¿qué es lo que puede pasar? Porque al final, cuando el cuerpo ya no sabe vivir tristeza, ¿qué va a pasar? Que se va a caer en un proceso y puede entrar fácilmente en depresión o en cualquier otro tipo de patología. Porque ahí, por ejemplo, cuando tu cuerpo no ha parado, tus sistemas de manejo del estrés han ido siempre a bomba, nos podemos encontrar pues, en enfermedades autoinmunes, procesos inflamatorios que deriven en lo que quieras, porque puedes derivar en lo que quieras. Solo me acuerdo aquí de una conversación nuestra, creo que fue uno de los primeros vídeos que estábamos hablando, ¿no? Siempre estar estimulando, o sea, por ejemplo, el cuerpo una hora te va a frenar. ¿Y frena en qué sentido? Personas que están huyendo de esta tristeza o de enfrentar ciertos problemas, ¿qué pasa? Exceso de actividad física, ¿no? O sea, para no entrar en este estado, no vivir eso, hasta que el cuerpo es lo que para a la persona. O la situación. O la situación. Y al final es llegar al extremo. Sí. Nosotros estamos viendo en este tipo de... Entonces el terapeuta también tiene que darse cuenta que muchas veces su persona, su paciente, es una persona activa, ¿no? No es una persona que está cerrada dentro de casa. Y sí una persona que está intentando socializarse y tal, pero es una persona que también necesita de ayuda. Eso ese es el tema. O sea, la importancia otra vez del observador. La importancia del observador. Y ya no es solo los análisis que les pidamos, ya no es solo las pruebas físicas que podamos hacer, los pequeños detalles. Sí, los detalles. No hablaba con John Medrano, ¿no? Sobre la importancia de un dedo gordo que pueda tener, ¿no? Es el pequeño detalle de... Él es un especialista en este tema, ¿no? De decir, cómo
pequeño dedo del pie, de eso que está escondido allí al lado del suelo, metido en una caja, Sí. tiene tanta influencia, ¿no? O como nos decía Alex. Alejandro Molinero, nos explicaba cómo una respiración puede llevarte hacia un sitio o puede llevarte hacia otro. Sí. La famosa respiración olvidada, pero quítate la respiración, a ver si estás aquí. O sea, esa importancia de las pequeñas cosas. A ti cuando te llega una persona a consulta, a tu gabinete, a tu gimnasio, a tal, ya te está diciendo muchas cosas. Sí. Ahí, El cuerpo ya está dando señales, ¿no? el cuerpo ya está diciendo cosas. La manera de entrar, la manera de marcar territorio, si se pone en un lado de la sala, si se pone en otro, la posición de los pies, Cómo se sienta. cómo se sienta, cómo te marca a ti, cómo te mira, quién ha contactado, en qué estado ha venido. Muchas veces a mí me da pena. Me da pena porque a mí me gustaría realmente trabajar con personas que no se han roto y enderezar para que no se rompan. El problema es que siempre nos viene gente rota. Y Es que, claro, la gente solo busca ayuda cuando ya está rota. Santa Bárbara, ¿no? Sí. Sin acordarnos Sí. cuando truena. Por eso nuestro trabajo aquí es traer claridad a la gente para que venga a buscar a ti y a otros profesionales Exacto. antes de esa ruptura. Exacto, exacto. Y ahí no hace falta venir a gente a lo mejor con procesos tan directos como el mío. Estoy hablando de un entrenador. Sí, La también. semana que viene quisiera hacer un directo o dos a lo mejor con entrenadores. Entrenadores personales desde su punto de vista, quitando este sesgo un poco tan terapéutico. Es decir, que se den gente que nos explique cómo ven a ellos cuando vienen personas a entrenarse, desde qué punto de vista y cómo lo enfocan, ¿no? Yo creo que ahí nos damos cuenta un poco de la importancia de las pequeñas cosas. No hace falta que la persona se haya roto del todo, ¿no? Sí. Ya cuando te das cuenta que ya empieza la espalda a estar torcida, que ya empieza a estar un poco, ya te está diciendo algo, ¿no? Ya te está avisando. Yo tenía un profesor que en eso era Fernando Arranz de Alsasua, especialista, a veces un poco demasiado hasta el extremo de marcarte los pequeños detalles, que si tiene las uñas pintadas de los pies, si tiene el pie izquierdo girado de una manera, la respiración que aquí le marca. Claro. Pues bien, él tiene su protocolo, ¿no? Él tiene un protocolo. El tema es, y ahora me voy a tirar piedras contra mi tejado. Pues bien. Vamos a ir a la Vamos contra. allá. Ella ha empezado a venderme, decir los detalles y demás, pero hay que tener cuidado. Sí. Porque podemos caer en ese deep learning que hablaba antes, ¿no? De que las ramas no nos dejen ver el bosque o el árbol, ¿no? De repente nos fijamos en pequeñitas cosas y no nos damos cuenta que hay un problema grande ahí. A ver, tenemos que ser equilibrados y fijarnos en esos detalles que nos hagan ver el tipo de árbol que es y centrar a por la raíz. Pero no ir solo a los detalles, porque eso nos va a pasar mucho, ¿no? Y esto es lo que hablábamos el otro día del síntoma. Nos centramos mucho en síntomas. Sí. Nos centramos mucho porque a lo mejor no queremos ver el tronco, la raíz de ese problema, la falta de emoción, la tristeza. Si esa persona no ha sabido vivir eso, no se conoce. No se ha metido dentro nunca. A lo mejor no se gusta. También. Entonces, si no empezamos desde ahí... Yo escuché una frase, leí la verdad una frase estos días que la persona pregunta, dice, nadie me quiere. Entonces, yo creo que el terapeuta le preguntaba, era un dibujo, ¿eh? ¿Tú te quieres? Eso es. Es el famoso de nadie es perfecto, ¿quién quiere ser nadie?, ¿no? Que decía Snoopy. Pues es lo mismo. O sea, siempre estamos en ese... Primero, ¿dónde está? El trabajo mío siempre. Y ya lo he contado varias veces. Empezamos de dentro a fuera. Siempre de dentro a fuera. Porque si no entramos dentro, ¿cómo vamos a ver lo que está roto? Sí. ¿Cómo vamos a ver lo que no está? Es importante. Eso Alex lo explica fenomenal, ¿no? Con la respiración. Tenemos que ventilar una habitación. Tenemos que ventilarnos por dentro. Ver los malos olores. Y cuando detectamos un mal olor, algo que huele a podrido o a cerrado, buscar la fuente y ir a por ello.
Porque si no, ¿qué va a pasar? Que montamos un ventilador, ventilamos, fenomenal. Apagamos ese ventilador y al de nada va a volver. Sí. Claro, Es el tema de la aspirina, ¿no? es el tema de la aspirina, es el tema del síntoma. Sí. Si queremos ir al síntoma, hay gente que solo quiere ventilar y de vez en cuando darse una vuelta por el garaje, hacer el check-in y ya está, perfecto. Pero, El peligro de estar siempre tratando el síntoma. claro, ese es el peligro que al final no vas a la raíz y llegar a un momento que tus sistemas de manejo de estrés, los 3 ejes que comentaba, empiecen a fallar Sí. y empieza el desequilibrio y ahí hay un pequeño problema que puede generarse en un gran problema. Ya cada uno ya tiene que evaluar, ¿no? Eso es así. Y volvemos, que repito con el tema de, normalmente el primer objetivo que tenemos que tener es triste que lo diga, pero es que es tristeza, es así. Sí. Es que necesitamos que la persona resetee, que ese cerebro diga, hey, O sea, que el terapeuta diga al paciente, al cliente, que tiene que vivir la tristeza y enseñarle a vivir esta tristeza, ¿no? exacto, exacto. Pero yo creo que ya no mi manera de trabajar, yo creo que cualquiera, yo creo un médico. Un médico en un momento dado le tiene que explicar a la persona que hay momentos en los que tiene que, cuando le dé las medicinas y demás, que va a tener momentos malos y explicárselo, esas emociones que va a tener. El dolor crónico que hablábamos, ¿no? Sí. Muchas veces se debe a esto, se debe a esto. No hemos generado un montón de barreras Sí. y entonces siempre nos hemos mantenido en sistemas de activación muy altos. Nuestro cuerpo lo va a responder con inflamaciones. Eso es dolor crónico. Inflamaciones que se llaman de bajo grado. Como dicen en un sistema muy bonito por aquí que también estoy estudiando, low grade inflammation, ¿no? Son inflamaciones que el sistema inmunitario no lo detecta como amenaza y no manda señales de cura. No manda resolvinas, que se llaman. No. Se generan un montón de citoquinas, palabras que están muy de moda ahora, ¿verdad? Pero no lo detecta como amenaza. Entonces siempre queda ahí, siempre queda ahí, siempre queda ahí. Y se forma una inflamación aquí, se forma una inflamación allá. Y llega un momento que ya, debajo de la alfombra, tenemos 25 virus, 37 bacterias, un montón de patógenos y de repente el sistema inmunitario hace ¡puf! Ahora me vienen todas. Esto me dices, es que es un poco raro lo que suena, ¿no? Pues mira, ahora se están haciendo pequeños experimentos sobre cerebros de gente fallecida que haya tenido Alzheimer y se está encontrando que la mayoría son bacterias y virus provenientes de la boca, de la barrera glosofaríngea, que se han quedado ahí y que llega un momento que entran en la barrera hematoencefálica y provoca la que provocan. Pero no es una, realmente son un montón. Creo que eran 30 y pico bacterias y 20 y pico como patrones que se están encontrando. Sí. Entonces, no es un tema baladí, no es un tema baladí, o sea, ¿y dónde empieza todo al final? Claro, si vivimos en un estado de estrés, un estado de activación, y no permitimos a que nuestro cerebro coja su sistema de reseteo natural, pare y diga, ahora sí. Si seguimos siempre sobreactivados, sobreestimulados, ¿no? ¿Qué sucede? El otro día oía es que este niño o niña está sobreestimulado, qué bueno es para su desarrollo. Discrepo. El niño o niña va a tener su desarrollo, el suyo, cognitivo, físico, emocional. Si intentamos correr, adelantar para que sea la más inteligente de la guardería, a ver a qué nos atenemos. Solo una cosa que he aprendido con Íñigo, que probablemente va a ser el próximo directo contigo, es no acelerar el proceso de desenvolvimiento del niño, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal el gateo?
O si ya intentar ponerlo de pie, como que dice, venga, vamos a andar. Es que acabas de dar una clave en el desarrollo cognitivo físico, ¿no? Del crío, el gateo. Muchas veces el gateo, cada niño tiene su tiempo, Eso ¿verdad? es. Y además se produce, es justo el paso que va hacia el apagar esas neuronas espejo, ¿no? Se produce el desarrollo de la línea media, en el que la mano izquierda sabe dónde está y la mano derecha sabe dónde está. Y se produce ese proceso de gateo. Vale. De repente nos encontramos los padres que no pueden estar con su hijo y lo llevan a una guardería, y en la guardería, por lo que sea, les ponen en andadores, o ha visto la madre que en un libro que no sé qué, que cuanto antes ande, camine y demás va a ser mejor, y le obligamos a caminar, le utilizamos procesos o al revés, que el otro día lo escuchaba, de un bebé que por circunstancias había tenido justo su madre una enfermedad en ese momento cuando tal, y se pasó mucho tiempo en la silla, y no tuvo la oportunidad de gatear. Y esta persona, recuerdo, lo comentaba con sensación de frustración. Tiene casi 60 años y había vivido un proceso de tal y había llegado a descubrir, hablando con su madre y demás, que no había gateado y sí que tiene un problema de coordinación. Y de eso estamos hablando. O sea, son fases que desde niño no podemos saltarlas, ¿no? Hay que vivirlas. Hay que vivirlas, hay que vivirlas. Y lo mismo pasa que ese niño que de repente pues le ponemos un montón de colorines, le ponemos un montón de estímulos, y que ese niño que no está viviendo ese proceso interior, esa sensación de encontrarse, De descubrir el pie, las manos. de descubrirse y de repente quedarse absorto. No es una tristeza como tal, pero sí es como descubrirse por dentro, ¿verdad? La tristeza como tal se suele anular más ya en la niñez. Nos metemos en los 4 o 8 años, ¿no? Antes de la adolescencia, preadolescencia, pubertad, ¿no? Ese niño que a lo mejor es un poco melancólico, le gusta estar, y los padres eso no quieren. Espabilate. Espabilate, niño, eso es. El famoso me aburro, ¿no? Sí, en mi época me acuerdo que sí nos dejaban aburrirnos un montón, sobre todo los que hemos vivido en ciudades, que era un poco... Pero es que ahora, como digas la expresión me aburro, vamos, aparecen colorines, fiestas por todos lados. Bien, yo con eso de aburrirme no me aburría sola porque muchas veces estaba con los primos, nos sentábamos todos juntos y ahí nos quedábamos, aburridos juntos y charlando. Era una manera. Eso es, era una manera. Sí. Yo como hijo único he tenido bastantes momentos de meterme dentro. Posiblemente demasiados. Pero ese es el punto también. También me voy hacia el punto patológico de vivir mucho en esa posición de aislamiento. Eso es. O sea, es que ese es el equilibrio. Yo hoy quería destacar un poco, empezar a trabajar en estos directos el tema de las emociones desde la ausencia de emoción. Sí. Y no significa que vivir mucho en tristeza es bueno. Eso es. Significa que hay que vivirla. Y de vez en cuando, para que tengas la oportunidad de que tu cerebro diga, voy por aquí, voy para allí. O sea, resetear. Resetear. Es gracioso que empecemos a hablar de emociones hablando de no tener emociones. Es un poco confuso. Y que ¿no? vivir la tristeza es un reseteo. Y que vivir la tristeza es un reseteo y es totalmente positivo. Yo me enfado mucho con las ideas ahora de felicidad. Tenemos que estar bien, que tenemos que estar alegres, no sé siempre qué. felices, siempre... ¡Wow! Esos grandes eventos, Siempre a top. siempre a tope. ¿Qué sucede con eso? Pues estamos en ese mundo del estímulo externo. ¿Te lo quitan? Estás reventado. Porque la alegría, ¿qué sucede? ¿Qué tiene el patrón motor? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué hace a tu cerebro cuando tiene tanta cantidad de dopamina? Quedarse ahí.
Le encanta. Es que le encanta. Se va a quedar ahí. Y encima llega un momento que se va a hacer dependiente. Sin llegar a dependencias físicas, químicas y demás. Va a hacer lo que sea. Y eso significa que va a modificar todos tus ejes, el tiroideo, el inmunitario, el RAS, que es el de los riñones, el del agua, el del manejo del sodio. Todo lo va a modificar para ir hacia ese estado. O sea que tus pensamientos se van a ir siempre ahí. Tu cabeza, como en un momento dado, le encante estar con ese jueguito en el teléfono, con tal, va a hacer lo que sea para que vayas ahí. Para que vayas ahí. Incluso síntomas físicos. Es que me duele un montón la cabeza hasta que no juego con el teléfono. Es que he dejado el teléfono y de repente tengo como el estómago raro, tengo hambre y en cuanto meto un poco de glucosa, además será hambre siempre un poco de ATP rápida, ¿verdad? Glucosas, glucógenos ahí a tope. Entonces de repente la cabeza va a decir, vuelve otra vez ahí. Alegría, como todo, en su justa medida. En su momento lo destacaremos más, ¿vale? Sí, hoy toca la tristeza. Hoy toca la tristeza. Ahora me dirás, pero no nos dejes así. Nos has quitado el objetivo por el que vivimos emocional, estar alegres, alegría, felicidad. ¿Cuál es la emoción a la que tenemos que ir? Seguridad. Lo desarrollaremos bien, porque ahí aparecerá nuestra fantástica amiga la serotonina con ese neurotransmisor GABA y tendremos seguridad. Eso ya será otro vídeo. Hoy es la falta de hormonas. Hoy estamos en tristeza. Hablando de la tristeza, me acuerdo de la película, ¿no? Entonces me viene el dibujito ahí bajito y azul. O sea, estar abrazado con este dibujo no es malo. ¿Qué hacían en toda la película? Sí. No dejaban ella quitar. No dejaban a la tristeza moverse. No le dejaban tocar nada, porque todo lo que tocaba se volvía azul. ¿Cuál es la respuesta de un niño o niña? No quiero estar triste. Cuando ese niño no ha vivido la tristeza y no sabe si va a volver a salir, si se mete en ese estadio y no es capaz de salir, nunca la va a vivir. Llega un momento que la tristeza lo invade todo y ahí de repente esa niña lo que hace es volver a rehacerse. Estamos hablando de la película Inside Out, que dentro afuera, y que es el primer vídeo que hicimos, y también dije en ese vídeo que con esa película podemos estar hablando años. Sí. Años. Yo no encuentro... O sea, yo cuando la vi, dije, ¿por qué no la hicieron antes, cuando estudiaba yo? Es que hubiera entendido como 3 o 4 años de carrera me la han explicado en 1 hora y media, con dibujitos y súper simpática y genial. Ahí se ve, ¿no? Pero detalle importante aquí, ¿eh? Hay que asistir a esta película en modo observador, porque si asiste en plan, es solo más una película de dibujos, tampoco me vale. Todo. Hay que vivirlo en observador, ¿no? Eso es. Hay que vivirlo en observador. No recuerdo ahora, siempre me olvido de este filósofo inglés, ya me vendrá, que hablaba de la importancia de la curiosidad de las pequeñas cosas. En cuanto empezamos a perder esa curiosidad, muy bien, ya estamos reventados. A ver, ¿cómo sé? Ya me estoy volviendo loco. A ver. No pasa nada, cualquier cosa dejamos en la descripción del vídeo. Sí, lo dejaremos. Este hombre hablaba de eso, de la importancia de las pequeñas cosas. Y hay una anécdota muy buena suya, el albaricoque. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero ¿verdad? no tiene nada que ver, pero tiene todo sentido. Venga. La historia del albaricoque para él era... tú te encuentras albaricoques en el supermercado y demás, están muy ricos y un día a este hombre se le dio por saber de dónde viene el albaricoque. Y es un mixto que vino de Persia, de no sé, que solo era digno para los reyes y demás, y lo que decía, con esto ya me empezó a gustar más el albaricoque.
ya lo veía de otra manera. Esa pequeña cosa, ¿no? Ese pequeño detalle, esa pequeña curiosidad. Porque ya hablaremos también otro día de esa emoción, curiosidad. Vaya, tenemos muchos temas pendientes ya, ¿no? Tenemos un montón de temas. Hablaremos de la admiración en positiva, como hablamos. Hablaremos de la seguridad, De la curiosidad de también. la curiosidad y de la alegría. ¿Cuál será nuestro objetivo al final? De la rabia también tenemos que hablar. Sí, ahí tenemos otro módulo. Sí. Pero es que lo que quiero es que nosotros realmente, a nuestros clientes, personas que trabajemos, ¿a dónde les tenemos que llevar? A casa. Curiosidad, alegría, seguridad, admiración. A casa. Y eso lo explica siempre Roberto Aguado. Nosotros tenemos que llevarles a su casa. Y ese es el objetivo, llevarles a su casa. Acompañarles hasta casa, ¿no? Acompañarles a su casa. Y a su partir casa, de sí. ahí que cada uno ya tome el camino. Gran trabajo tiene el terapeuta, ¿no? De Es que poder como- conducir sus pacientes hasta ahí. Ahí está el tema. Que como sea un trabajo, Eso es. Ya no. ya no Es puede. lo que hemos hablado en el otro directo de esta semana, ¿no? Exacto. Esto es una forma de vida. Eso es una forma de vida. Al final, Es una forma de vida deja de ser un trabajo porque es ayudar al otro, ¿no? es que como le demos el punto de vista, digamos, higiénico, o sea, por un salario, es muy difícil llegar al grado de que estamos hablando, ¿no? De esa introspección, ese cariño, ese respeto. Siempre Sí. va a haber vamos a buscar el intercambio monetario, esos factores higiénicos y esos factores intrínsecos que nos hacen movernos a hacer este tipo de actuaciones. Una cosa, no está mal que vengamos a poner precios a Totalmente. nuestro servicio, ¿no? Totalmente. Pero que el objetivo no sea solo este. Exacto. Este es, vamos a decir, que es la consecuencia del buen trabajo que hago. Eso es. Hablábamos antes, ¿verdad? Del el valor, ¿no? El valor. Que precio y valor son cosas distintas. Precio y valor son cosas diferentes. Una cosa es el precio de mi sesión, otra cosa es el valor de mi sesión. Exacto. Exacto. Y eso es un trabajo que también tenemos que hacer. Sí. O sea, es así. Evaluar, ¿no? Evaluar eso. Evaluar eso. Y a partir de... Y hoy destacar la importancia de la tristeza. Sí. De vivirla. De vivir la tristeza. Vivirla, afrontarla, asumirla, sentirla y que esté siempre como herramienta. Eso es. Es una herramienta. Al final tenemos que... Yo recuerdo cuando estudiaba en clase, estaba el DSM-4, ¿no? Que es el libro donde se recogen las enfermedades mentales y en Estados Unidos y te explican un poco el proceso para seguir a temas sobre todo farmacológicos, ¿no? Y recuerdo el DSM-4, te daban un duelo, un momento de duelo después de una muerte de un ser querido era 2 años, ¿no? No, un año recuerdo. Y luego a partir de ahí había que tomar medidas químicas, ¿no? El último DSM-5 recuerdo que se renueva cada 15 años, es que te daban un duelo de una semana. Y decías que no puedo echar más de menos, estar triste por la muerte de un ser querido y a partir de ese proceso ya tengo que tomar medicación. Pero una cosa, echar de menos es diferente de estar triste, ¿no? A ver, estar triste es la primera fase. Eso es. Es la primera fase que te das cuenta dónde estás dentro, vienen los recuerdos interiores de la persona que es con lo que has compartido. Sí. Tienes esa sensación. Eso es. Y es es resetearte para decir, bueno, es una situación, estoy triste, me siento mal, pero tengo que seguir. Pero desde dentro, no buscando esa pastilla rápida. Oye, si se alarga ese proceso de tristeza, Sí. hay que tomar medidas químicas. Sí. Soy el primero, antes de llegar a lo que hemos hablado antes de depresión, Sí. que no seamos capaces de gestionar esos procesos. Y pidamos ayuda química, un buen psiquiatra o incluso nos ayudará nuestro médico de cabecera y podamos tomar medidas. Sí. Importante. No quedarnos solo en eso. También. Es donde entra la curiosidad, ¿no? De, venga, voy a empezar a buscar aquí. Y sí, buscar raíces. Ya sabemos que tomar una buena dosis de serotonina o
Un buen ansiolítico, una benzodiazepina nos va a ayudar un montón, pero no es la solución. Eso es. Hay que buscar más y ser exigentes. No aceptar eso es normal. No aceptar esto es normal. Eso es. Pues bien, Bueno, yo creo que tenemos que parar porque casi una hora ya, ya ¿vale? tenemos por hoy, ¿no? Sí, Pues nos vemos la semana que viene. eso es.